La iglesia somos tú y yo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos, esto es Confra Oyendo. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Degradación generacional escatológica. Oh my God, pastor, por favor, explíquese. Degradación es fácil de entender, generacional también, pero la palabra escatología es un concepto técnico de teología que significa últimos tiempos apocalípticos. Escatón en el griego original significa los finales, el final de los tiempos. Degradación generacional en tiempos apocalípticos. Les voy a invitar a estar de pie para que meditemos en la palabra del Señor. En Jueces 2, 6 al 10, ustedes van a estar muy comoditos una media horita y vamos a leer el texto sagrado. Dice así: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timat-sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y escuchen esto: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Oremos. Gracias, Señor, por este puñado precioso de tu iglesia que se congrega y todos los amigos que escucharán esta predicación a través de los medios virtuales. Edifícanos, consuélanos, exhórtanos, redargúyenos, Señor, y enséñanos a hacer tu voluntad en nuestras vidas. Gracias por el ejemplo y lo que aprendemos de lo acertado y de lo desafortunado de Israel. Y ayúdanos para ser una generación de tiempos escatológicos, sabia, quieta y reposada en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Cuando el Señor coloca a Adán y a Eva en el Edén, escúcheme bien esta tesis, tiene la intención de que el ser humano viva un promedio de 1000 años. Repito, cuando Dios coloca a Adán y a Eva en el Edén, la intención es de que ellos vivan y sus descendencias 1000 años. Pastor, ¿de dónde saca usted esa tesis? La saco de preguntarle a Matusalén cuántos años cumplió. Casi 1000 años. El mismo Adán vivió casi 1000 años. Esa era la intención de Dios al crear al ser humano. Y como según Pedro, 1000 años es como un día y un día como 1000 años, para el Señor hubiera sido un tiempo corto, sabroso, delicioso con su creación. Lamentablemente Adán y Eva toman la decisión de desobedecer los principios de Dios, y eso hace que el pecado entre a la raza humana, a su naturaleza humana, y automáticamente activan el gen de la degradación genética, física, moral y espiritual del ser humano. Ahora el Señor dice, después del diluvio, no, pero si este hombre viviendo 120 años hace lo que hace como fuera 1000 años, que no sean más los años del hombre, sino 120 años. Y después en los Salmos dice que no sean más de 70 años y en los más gruesos un poquito más. Por eso es que hoy en día vivimos con más o menos calidad de vida hasta los 70 años. Pero ¿qué pasó con esa realidad? Pensemos en las implicaciones, y los que estudian esa parte de sociología y estadísticas y todo lo entienden así. Donde el Señor no hubiera adentrado el pecado a la humanidad, Adán y Eva y otras cuantas familias viviendo 1000 años, a un promedio de 5 o 6 hijos en los 1000 años, el número de seres humanos en la tierra sería un puñado, y toda la tierra sería sobrada para la manutención de ese puñado de seres humanos.
El pecado que entró en Edén hizo que nuestra edad mermara y por eso empezáramos a reproducirnos como unos curíes, y hoy en día la tierra está sobrepoblada como parte del efecto pecador de Adán y de Eva. Y esa sobrepoblación es la que ha hecho que la basura que producimos nos estemos ahogando en ella. Y esa superpoblación y la contaminación que producimos es lo que está haciendo que no tengamos oxígeno de calidad para respirar. Y esa superpoblación pecaminosa que hemos producido con haber ido en contra de la voluntad de Dios es la que está haciendo que ya casi no tengamos agua potable para consumir. Y todas esas variables son las que hacen que uno llegue a un título y a una disertación como esta, llamada degradación generacional escatológica. Las dos primeras palabras son asimilables, pero la palabra escatología es parte de la sinonimia y de la jerga técnica de nosotros los teólogos para afirmar de que son los tiempos finales, escatón, la parte final de lo que estamos viviendo. Esa es la realidad. Degradación moral, espiritual, generacional en los tiempos finales. ¿Cómo vivirlos? ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Qué hacer? Es lo que vamos a responder en los próximos minutos. Y antes de terminar nuestra introducción y llegar a nuestro primer punto, quiero ubicarles un poco en el contexto de la cita que acabamos de leer. Israel no fue aparte de las consecuencias del pecado. Israel fue uno de los pueblos que sintió el golpe directo del pecado de Adán y Eva. Ahora está Josué frente a tierra prometida, y déjeme decirle que cuando el texto dice que murió Josué de 110 años, y si fue uno de los jóvenes que Dios permitió que entraran a Canaán, tenía menos de 20 años. O sea que Josué estuvo haciendo la campaña liberadora, la campaña de conquistar a Canaán 90 años. Mientras eso sucedió, mientras Israel estaba unida, mientras Israel estaba conformada como un solo pueblo, dice el texto que era una nación poderosa en las manos de Dios, usándolos, dirigiéndolos, yendo a la guerra, ganando victorias, tomando a Canaán, tierra que fluía leche y miel. Todo iba muy bien. Pero cuando ya toman a Canaán y Josué antes de morir reparte la tierra a las 11 tribus, porque la de Leví no tenía tierra. La tierra de Leví es Jehová de los ejércitos para ellos. Se reparte la tierra de Canaán y aparecen entonces las divisiones de la tierra, aparecen los compromisos económicos, aparecen los compromisos materiales, hay que construir ciudades, hay que construir emporios, etcétera. Y dice el texto que la generación de Josué, que recordaba los poderosos hechos de Dios, iba muy bien, pero la generación que construyó a Israel en Canaán se les olvidó que había hecho Dios. ¿Por qué? Estaban ocupados materialmente, estaban construyendo, estaban estudiando. Cualquier parecido con nuestra realidad es una tremenda coincidencia. Y dice el texto, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel, con consecuencias funestas, con consecuencias impresionantes. Y yo me pregunto, pero de una generación a otra tan rápido sucedió eso. ¿Por qué? Bueno, uno analiza que mientras el pueblo era una sola nación, una sola tribu, todo funcionó bien y había tradición oral, había recuerdo de lo que Dios había hecho por Israel. Pero cuando dejaron de estar unidos, cuando dejaron de tener tiempo para los temas espirituales y pasaron a poseer Canaán, y aparecieron entonces las divisiones, comenzaron a construir, se entregaron al materialismo, a la conquista, a la colonización, olvidaron a Dios, olvidaron la historia, olvidaron los hechos poderosos de Dios, y las consecuencias son funestas. Número 1, veamos nuestro primer punto de esta disertación. La tradición oral moral cuida las generaciones bienaventuradas. Jueces 2, 6 al 10 nos dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué,
los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Tinat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. La generación que presentó las obras de Jehová, que presenció, que disfrutó las obras de Jehová en la conquista de Canaán, se mantuvo fiel. En cambio, la generación que no vivió esas proezas divinas cayó presa a la idolatría por su ignorancia histórica. Es preocupante que nuestros peques, nuestros niños, adolescentes, niñas, hace 18 meses no vuelven a una escuela dominical. Más de 18 meses sin escuchar un maestro de Biblia ilustrándoles, enseñándoles, orientándoles. Y tengo mis dudas de que papá y mamá, luchando con una pandemia, luchando para que no se enfermen, luchando por hacer de comer sin contaminación de virus, luchando por traer comida a casa, haya tiempo para hablarles de lo moral, de los principios a los niños y niñas. ¿Qué le pasó a esa generación? Le pasó que no volvieron a escuchar de Dios, no volvieron a escuchar de sus hechos poderosos. Hoy en día, de las cosas que más ha sufrido con esta pandemia la sociedad a nivel terrícola, a nivel del mundo, es que hemos dejado de escuchar de Dios, hemos dejado de escuchar de moralidad. Israel tenía tras sus espaldas los hechos poderosos de Dios en el desierto y con los egipcios, y ante sus ojos tenía las promesas de recibir una tierra que afluye leche y miel, rica en las promesas de bendición de Dios, y la tradición oral se encarga de unir a esos dos elementos. Cuando uno mira para atrás y recuerda el pasado poderoso de Dios en favor de uno, y uno mira su presente y se proyecta hacia el futuro y mira las esperanzadoras promesas del Señor, eso es lo que genera en nuestras vidas fe. Eso es lo que genera en nuestras vidas moral, principios. Y eso es lo que estamos sufriendo hoy en día de manera impresionante. Pero de qué manera nuestros chicos, jóvenes y jovencitas han perdido el norte a nivel ético, a nivel moral. Se quieren echar el país al hombro. Amén, felicitaciones, pero como un joven que quiere echarse un país al hombro no tiende la cama de la cual duerme y se levanta. Cosas tan elementales, tan sencillas, o no lava el plato y el pocillo en el cual le sirven comida, o no es capaz de lavar su ropa interior, pero quieren echarse el país al hombro. Felicitaciones, pero la gran pregunta es para nosotros los adultos, las generaciones que vamos adelantico de ellos. ¿Cuánto entrenamiento, cuánta inspiración y cuánto testimonio les estamos dando a ellos para que sepan sacar este país adelante? Degradación generacional apocalíptica. Pero tenía Israel que pagar un precio por dichas promesas, derribando los altares paganos. Pero en cambio la nueva generación escogió el camino del facilismo y terminaron de rodillas ante los altares paganos de Canaán. Mire lo que sucedió con Israel. Mientras la generación de Josué hizo las cosas bien hechas y cumplieron con entregarle a Canaán a los jóvenes se descuidaron, y una de las órdenes de Dios era: destruyan los altares paganos. Y lo que hicieron los jóvenes fue dejar esos altares, no pelear con nadie y terminar adorando esos dioses. El facilismo, aquello que no implica guerra, aquello que no implica tensión, estrés, pero tiraron a Israel por el piso en términos morales. En estos días, y cada que me reúno con el equipo ministerial, ayer tuvimos reunión evaluando el mes de mayo, del cual pudimos ver muchas bendiciones de parte de Dios. Luchamos responder esta pregunta: ¿cómo hacer para que los jóvenes lleguen a la iglesia y disfruten de sus reuniones? Y me cuentan algunos de mis colegas que tienen información y conocen. Muchas iglesias, ¿sabe qué han hecho? No han derribado los altares paganos, sino que se han adaptado a esos altares paganos para atraer a los jóvenes. Me explico. Hoy hay iglesias que su culto juvenil parece una discoteca a las 12 de la noche.
Repito, hoy en día muchas iglesias, para atraer a los jóvenes dizque a buscar a Dios, hacen de sus cultos toda una discoteca donde las luces, donde la música, donde el traguito, donde los temas, donde todo lo que sucede no tiene nada que envidiarle a una discoteca, a un antro nocturno pecador. Pues yo le he dicho a mi equipo ministerial, a mí me da mucha pena, pero nosotros no nos vamos a arrodillar ante los Baales, ni nos vamos a adaptar, ni vamos a hacer un montaje para que los jóvenes se sientan cómodos. Tomamos la decisión mejor de no tener reunión juvenil. Y el joven que quiera buscar a Dios, que se congregue los domingos y escuche la palabra de Dios con seriedad, con altura y con madurez. ¿Cuántos lo creen? Dele la gloria a Dios y lo va a hacer. No obstante, entendemos que están viviendo una edad donde les gusta socializar, conversar, dialogar, pues queremos crear esos espacios. El 26 de junio vamos a hacer un ambiente donde puedan disfrutar de un asadito, de poder disfrutar del compañerismo, de una buena palabra bíblica, de unos buenos cantos espirituales, de grabar los programas de julio, sin necesidad de que sean las 12 de la noche, las luces apagadas y el traguito para todos, sino que las cosas se hagan decentemente y con orden, como grababa ayer las prédicas de julio de la reunión familiar de los sábados a las 7, cuando Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino arrodíllate ante los Baales y adáptate al mundo pecaminoso actual. Amén. No, eso no es lo que le dice Pablo a Timoteo. Pablo a Timoteo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En las iglesias debemos de ser facilitadores para que nuestros muchachos puedan alcanzar esas 6 características ejemplares entre los muchachos. La tradición oral, moral, cuida las generaciones bienaventuradas. Pregunta para el precioso auditorio y los que nos escuchan en las redes. En estos más de 18 meses de pandemia, ¿cuántas veces nos hemos sentado como generaciones anteriores a las que vivimos, pequeños hacia nosotros? Hemos separado tiempo para tener reuniones y hablar de los grandes hechos poderosos de Dios. Hemos sacado tiempo para disfrutar, para compartir con los nietos, con los ahijados, con los hermanos menores, con los sobrinos, con los primos, para hablar sobre temas espirituales. Si la tradición oral cristiana se acaba, nos va a pasar lo mismo que ocurrió con la generación que pasó después de Josué. Que Dios nos ayude, querida iglesia. Número 2. La amnesia moral destruye integralmente las generaciones. Leo en favor de ustedes Jueces 2, 11 al 15, dice así: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra Israel, ellos para el mal, como Jehová había dicho y como Jehová se había jurado, tuvieron gran aflicción. Claro, tiene sentido. Cuando un pueblo coloniza a otros, unas tierras, las conquista y las coloniza, viene una contrarrespuesta. Estos pueblos volvieron otra vez a tratar de recuperar lo que perdieron, y como Israel moralmente había fracasado, espiritualmente había fracasado, eso fue un golpe muy fuerte. Hasta el día de hoy están sufriendo las consecuencias de su pecado. En el mes de julio estaré predicando temas relacionados sobre las consecuencias de las decisiones de Israel en la antigüedad y las implicaciones en el presente.
geopolítica espiritual mundial. Geopolítica espiritual mundial. Estamos ante dos realidades de degradación humana, por hacer a un lado y olvidar los mandamientos de Dios, la parte física y la espiritual. Y el COVID-19 sí que las ha evidenciado. Permítanme y perdónenme por lo duro que voy a exponer las próximas tesis, pero es lo que el Señor coloca en nuestros corazones, a ver si reaccionamos. ¿Qué ha logrado el COVID-19? Pasarnos la cuenta de cobro, llamarnos a cobro. Yo vengo todo este año y desde el año pasado hablando de los 3 tercios. 25 primeros años de la vida preparándonos, educándonos, formándonos. Los otros 25 años de la vida echando raíces, construyendo, ahorrando para cuando lleguemos a los 50. Y los próximos 25 años para recoger lo que sembramos en esos 50 años. Pues déjeme decirle que todos aquellos que en sus primeros 50 años tomaron, bebieron, fumaron, se trabaron, todos aquellos que hicieron de sus vidas un trapo de inmundicia y creyeron que le podían tirar al hígado, que le podían tirar a los pulmones, que le podían tirar al cerebro, que podían trasnochar, que podían alimentarse con comida chatarra, el COVID-19 los puso a prueba y la mayoría no lo han superado y han muerto. Las famosas enfermedades de base. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que después de 50 años iba a aparecer un virus que nos iba a poner a prueba y le iba a exigir tanto a nuestro sistema de defensas, a nuestro sistema de salud? Mientras que aquellas personas que en los últimos 50 años se han alimentado bien, aquellas personas que han respetado el principio de dormir de noche y trabajar de día, aquellas personas que han tenido cuidado y cuando en el bachillerato o en la universidad les dijeron: mira, hombre, esta marihuana está de lujo, deliciosa, fresquita, bien cogidita, probó, no hermano, esto no es lo mío, dale vos, te dejo el cachito mío y el tuyo, dale. Si usted le dijo no a la marihuana, no a la droga, no al alcohol y tomó la decisión de llevar un estilo de vida saludable, usted es de los asintomáticos con el COVID-19, máximo se nos fue el olfato, máximo se nos fue el gusto, un poquito de malestar, doles gripa cada 4 horas, acetaminofén, pasamos al otro lado y la muerte no nos sorprendió. ¿Cuántos alaban al Señor? Por favor, dele la gloria a Dios. Y les puedo decir con toda seguridad, iglesia, el COVID-19 no es nada. No es nada biológicamente contra nuestro cuerpo a lo que se viene. Porque ya el ser humano demostró de lo que es capaz. Degradación generacional, de salud física y espiritual, de últimos tiempos, escatológico. Escúcheme bien esta tesis. Nuestros abuelos tuvieron calidad de vida hasta los 90 años. Ahí estamos terminando de enterrarlos, 90 añitos. Nuestros padres hasta los 80 años. Aquí están nuestros viejitos papás descaderándose con problemas de todo tipo y luchando por coronar o vivir un poquito bien los próximos sus 80 añitos. Nosotros hasta los 70 años estamos viendo calidad de vida o la veremos. Nuestros hijos hasta los 60 añitos. Y nuestros nietos tendrán calidad de vida hasta los 50 años. El lunes pasado fui a visitar a mi preciosa suegra con mi esposa, a darle vueltecita, y ella vive con uno de los nietos, y el nieto acaban de tener una preciosa niña. Entonces fui a conocerla y empecé a acariciarle la cabecita a la niña, a bendecirla y empecé a tocarle la orejita. Yo soy feliz con la orejita de los niños, la toco, la chupo, me encanta. Inmediatamente le dije a los papás: por favor, entrenen bien la niña, edúquenla bien, fórmenla bien, sobre todo en lo doctrinal y moral, porque esta es la generación que se irá de frente, recibirá el impacto directo de todo el Apocalipsis. Si esta niña llega a vivir 50 años, le va a tocar la época, no lo digo yo, lo dicen los especialistas,
en el año 2050 no va a haber agua potable. Entonces los papás se quedaron así mirándome y no me miren así, eso no es culpa mía. Si ahorita hay un tipo de aire más o menos enrarecido para respirar, usted se imagina en el 2050. La comida. Uno antes se comía un sancochito hecho en el siglo pasado y uno quedaba sudando. Esa yuca, esa papa, esa carnita de 3 telas. Y uno quedaba, ahora a uno le sirven una sopa y uno no le siente sabor, uno no le siente porque ya la tierra no da más. Acabamos con ella, no se nos olvide. Somos una cantidad de seres humanos que estamos acabando con la tierra, parte de nuestro pecado. Entonces, si ustedes observan la tesis, cada 10 años una generación merma en su calidad de vida. Y estamos frente a 4 generaciones: nuestros papás, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. De pronto usted alcance a ver bisnietos, todos en degradación generacional, perdiendo todo. Por Dios, iglesia, ¿cuándo habíamos escuchado nosotros que un niño de 2 o 3 años tenga cáncer? ¿Cuándo habíamos escuchado nosotros de que los niños, las niñas, aún en el vientre de sus mamás, y ya vienen con problemas? Nuestros jóvenes de hoy, y a eso sumémosle, insisto otra vez, queridos jóvenes, el tipo de comida que consumen. Hay que ver estos adolescentes diciéndole al papá y a la mamá: no quiero sopa, no quiero sopa. Pero le traen unas papitas fritas cargadas de aceite y una hamburguesa de esa carne sintética que le parece a uno que esa carne como que así, como que así. Y eso sí se lo comen con toda la alegría. Cuando esos jóvenes lleguen a los 50 años, si es que llegan, hablaremos de las enfermedades mórbidas y de las enfermedades que les van a hacer daño. La degradación moral no es muy diferente de generación a generación, al olvidar la tradición oral moral, trayendo gran aflicción moral y física a las diferentes generaciones. Tradición oral, predicación de la palabra, compartir la palabra de Dios con nuestros peques. Analicen esto, papás y mamás que nos están escuchando. Ya la Navidad no era como antes. Antes los niños eran felices yendo a una novena para escuchar los cantos, así sean repetitivos, y para escuchar la tradición oral de la historia sagrada. Ya no, ya prácticamente no hay novenas, ya prácticamente no hay Navidad. Lo único que quieren los muchachos es su regalo de fin de año y listo. Nos estamos quedando sin tradición oral, sin costumbres morales, sin enseñarle a los muchachos esos principios que han hecho que podamos construir a Colombia donde vamos con ella. Tenemos muchas deudas, sí, tenemos mucho que corregir y que mejorar como generación anterior a nuestros jóvenes. Felicitaciones, muchachos, por querer reaccionar y gritar y dar a entender de que quieren que les escuchen. Pero lamentablemente han escogido el camino más largo, más complicado y más peligroso. Creo que de parte y parte hemos cometido errores. Nosotros, los de generaciones anteriores, no nos hemos sentado a escucharlos, y ustedes no han sacado el tiempo para escucharnos. Y ahora quieren que los escuchen quemando buses, matando gente, quemando policías, acabando con las instituciones, rompiendo vidrios. Felicitaciones, qué rico que utilicen toda esa energía para trabajar y construir un país que tanto necesita de una sociedad madura moralmente. Hemos pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Yo les confieso, como familia, como iglesia, como adultos, tenemos muchas deudas. Y a los políticos les digo desde este púlpito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, comenzando por el presidente de turno o el que sea, gobernadores y alcaldes, ediles y senadores,
La corrupción de este país es peor que cualquiera de los males que estemos viviendo. Y esa corrupción es la que hace que nuestros jóvenes no se inspiren en nosotros y no anhelen cosas mejores por vías más humanas. Una corrupción que nos quita cada minuto millones y millones y millones, donde nuestros jóvenes podrían tener una calidad de vida igual a los jóvenes norteamericanos, igual a los jóvenes europeos. Pero es tan natural la corrupción en este país que se cree que la van a aprobar como algo normal. Al paso que vamos, ser corrupto en Colombia va a llegar a ser normal cuando se suba un Senado más corrupto del que hay. Mire, querida iglesia, les voy a colocar un ejemplo contundente, categórico y clarito. Estados Unidos en el siglo pasado fue una nación potencia moral y espiritual y misioneramente, pero estaban tan ocupados construyendo su país materialmente que la generación de hoy no quiere saber nada de Dios. Prácticamente ya no hay misioneros, prácticamente ya no hay moral. Y el país de Estados Unidos, creyente del siglo pasado, el país de hoy es ateo. El país de hoy es apóstata porque volvieron atrás. ¿Y por qué no? Ya están produciendo sus propias herejías. ¿Sabe por qué le pasó eso a Estados Unidos? Porque entre una generación y otra se rompió la tradición oral, la comunicación bíblica, el compartir la palabra de Dios, el hablar de temas de sagrada historia. La pregunta de base es: cuando venga Cristo por su iglesia, ¿qué clase de generaciones encontrará física y moralmente hablando? ¿Qué clase de generación? Mire, querida iglesia preciosa, cuando uno escucha el sermón de Jesús de Mateo 24, ojo con ese concepto, solo conocíamos dizque el sermón del monte de Mateo 5, pero resulta que Mateo 24 es un sermón todavía más trascendental que de Mateo 5. Las señales que Jesús habla en Mateo 24 son impresionantes, porque los discípulos le dicen: maestro, dinos ¿cuándo van a hacer esas cosas? ¿Cuándo vas a venir por tu iglesia? ¿Y qué va a pasar? Y comienza a darles ese sermón, ¿sí? Todo lo que va a pasar, que ya está ocurriendo. Y luego al final comienza a decirles: ojo, si quieren que cuando yo regrese por la iglesia los encuentre bien, hagan como el mayordomo que recibió unas tierras, una herencia, que recibió una gran finca para administrar. Se portó bien, administró bien, cuidó a los siervos, y llegó el dueño de la finca, del predio, lo felicitó, lo puso en alto y salieron adelante. Mayordomía, mayordomía, iglesia. Porque ese chistecito de que Cristo viene y renunciemos entonces a todo lo que tenemos y empelotémonos y empecemos a cargarnos de energía de la luz del sol hasta que el Señor venga, eso es mentira de toda mentira. Lo que está diciendo Jesús es: si Cristo viene por su iglesia, trabajemos más duro, funcionemos mejor, seamos buenos mayordomos con lo que tenemos, con los talentos que Dios nos ha dado. Y dice Jesús: porque hay de aquel que entregándole el Señor una finca para administrar, comience a aporrear a sus siervos, comience a maltratar a sus criados. Y creo que la tipología de ese concepto es: hay de los que se meta con nosotros los predicadores de sana doctrina y nos hagan daño. Pues si usted va a arremeter contra un hereje, vaya o venga, cábelo. Pero hay de los que hagan daño a los siervos de esa finca y deje montarla en puras cosas y que se dañe la hacienda. Cuando venga el dueño y encuentre a ese siervo haciendo mal hecho, lo cogerá y le dirá: apártate de mí al lago de fuego eterno que arde por siempre. Esas son palabras del sermón de Jesús después de Mateo 24. Mayordomía. Y no solo mayordomía en lo moral, mayordomía en lo físico, saludables. Porque insisto, querida iglesia, cristiano o creyente que no esté saludable para afrontar estos tiempos apocalípticos, espere que aparezcan los próximos COVID diferentes y más complicados que el presente. Tercero y último,
¿Cómo alcanzar bendiciones para ti, para tu hijo y el hijo de tu hijo? Pastor, va a hablar de algo positivo siquiera, porque llevaba 20 minutos haciéndome poner la piel de gallina y mi sueño se estaba perdiendo. Sí, es que desde Edén la promesa de Dios ha sido real, pasando por Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Josué. Dios siempre le ha dicho a su pueblo, a su creación: aquí están mis bendiciones para los que hagan mi voluntad. Pero aquí también están las consecuencias y mis maldiciones para el que no las haga. ¿Y sabe qué escoge el ser humano? Las maldiciones. Yo no sé por qué nos encantan las maldiciones. Y tanto maldiciones como bendiciones nos alcanzan, nos guste o no. Deuteronomio 6:1 al 9. ¿Cómo alcanzar bendiciones para ti, para tu hijo y el hijo de tu hijo? Permítame en esta pregunta bien pentecostal: ¿cuántos quieren bendiciones para su familia y toda su descendencia? Voy a darles otra oportunidad. ¿Cuántos quieren bendiciones para su familia y toda su descendencia? Denle ese aplauso al Señor, por favor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, y guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, llenos de bendición todo el tiempo. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, y Jesús añade: y con todo lo que tengas, física y materialmente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta mañana, leyendo este texto, el Espíritu Santo me decía que mandemos a hacer unas calcomanías con esta promesa, unas 500 calcomanías, porque queremos entregarle una a cada miembro de la iglesia, para que la pegues de la nevera, para que la pegues en tu computador, para que la pegues en un cuaderno, para que la pegues en un lugar visible y podamos disfrutar de estas bendiciones prometidas por el Señor, porque Dios lo que promete, lo cumple. Tradición oral. En los versículos finales, lo que está proponiendo Dios a Israel es un pensum académico para la preescolaridad, la escolaridad y el bachillerato o universidad. ¿Por qué? Cuando dice: y estas palabras las repetirás. ¿Cómo aprenden los preescolares? Repitiendo. ¿Cómo aprendimos a leer y a escribir? Repitiendo y haciendo planas de repetir. ¿Cómo aprendimos en la primaria? Escribiendo, ya memorizando, ya escribiendo. Mientras en la preescolaridad repetimos, en la primaria escribimos. ¿Y qué se hace con los bachilleres y los universitarios? Escribir en los postes para reflexionar, para meditar, para analizar y sacar conclusiones. Pensum académico. Esto no es un invento de las hermanas italianas de pedagogía, no, eso es desde la antigüedad. Tradición oral. ¿Repetimos la palabra en nuestros hogares? ¿Escribimos la palabra en nuestros hogares? No me respondan estas preguntas que les voy a hacer. ¿Cuántos textos bíblicos están enmarcados full color en tu casa? Los póster. O eso está lleno de Shakira, Juanes, James. ¿Hay textos bíblicos? Cuando nuestros muchachos se levantan, pueden leer una cita bíblica, observarla y la vamos cambiando con el tiempo, repetir la palabra, escribir la palabra, meditar la palabra. Nosotros hoy en día, como generación de creyentes, tenemos un lugar privilegiado en la geografía pasada de los hechos poderosos de Dios y en la geografía futura de las promesas de tiempos finales descritas por Dios. Usted y yo
Mejor dicho, compramos para estos tiempos finales ubicación VIP, mucho más que VIP, me explico. Cuando uno mira hacia atrás, usted y yo tenemos la capacidad de mirar las obras poderosas del Padre en el Antiguo Testamento, todo escrito y registrado. Cuando miramos hacia atrás, vemos los hechos poderosos de Jesucristo descritos en el Nuevo Testamento. Ahí está en esa historia. Y cuando llegamos a nuestro presente, aún miramos un poco hacia atrás y vemos la obra del Espíritu Santo desde Pentecostés hasta nosotros. Y podemos mirar hacia el futuro y podemos ver los hechos esperanzadores de Cristo y de Dios y del Padre en gloria. Porque Apocalipsis lo que hace es decir, el que va a triunfar al final por encima de todo es el Cordero. El que quitó las manchas del pecado del ser humano es el que va a ganar. Y usted y yo estamos ubicados VIP, mirando hacia atrás el pasado y proyectándonos hacia adelante. No tenemos excusa. Pero eso tiene una variable muy complicada. Al que más se le da, más se le demandará. Pablo hubiera querido tener esa ubicación que tenemos nosotros. Pedro, Santiago, los apóstoles hubieran querido vivir en nuestra época para ver los hechos poderosos de Dios en el transcurrir de la era cristiana. Dios no le pidió a Israel nada que no pudieran cumplir. Lo mismo pasa con los creyentes de hoy en día al cumplir sus promesas. Somos tan buenos para comprar las Biblias. Oiga, es que es increíble, somos fregados. Biblias con promesas. ¿Ya compraste la Biblia de promesas? Muy interesante la Biblia de promesas. ¿Y cuándo van a sacar la Biblia de demandas? ¿Y cuándo van a sacar la Biblia de responsabilidades? Que eso es lo que está pasando. Hoy en día el ser humano está preguntando por sus derechos humanos. Que nadie me viole mis derechos humanos. Pero ¿quién está preguntando por los deberes humanos? ¿Dónde están mis deberes humanos? ¿Qué me toca hacer? Nadie está saliendo a protestar por los deberes humanos, solo por los derechos humanos. Somos una partida de egoístas. Somos una generación ególatra. Somos una generación hipócrita, falsa. Porque solo queremos comernos la parte del pastel dulce. La que está vinagre, esa no nos interesa. Triste de toda tristeza, querida iglesia. Queremos bendición, pero no queremos pagar un precio. Queremos que Dios nos llene de bendiciones, pero no queremos pagar un precio. Miren, les coloco este ejemplo. En el siglo pasado, creo que lo dije en la introducción, los filósofos y los pensadores de la época dijeron: hemos llegado a la mayoría de edad. Ya crecimos, ya no necesitamos a Dios, ya no necesitamos un creador. Es más, dice Freud, Dios es la proyección de un papá que faltó. ¿Sí? Un invento. Llegamos a la mayoría de edad. Muy bien, llegaron a la mayoría de edad. Entonces me imagino que pasar al próximo siglo, que es el que estamos viviendo, va a ser una cosa elegante. Mayoría de edad, madurez, respeto, organización. Nada. En el siglo pasado dijeron que llegamos a la mayoría de edad, y en este siglo el ser humano, siendo mayor de edad, está sufriendo más que en cualquier siglo. Aparecieron los problemas, las dificultades, las pestes, el problema económico, el problema social, el problema moral. Y adivine a quién le están echando la culpa. Al Dios que el ser humano rechazó en el siglo pasado. Tras de gordos, hinchados y con papera. En el siglo pasado dijimos que no necesitábamos a Dios, y en este siglo que estamos recogiendo todo nuestro pecado desde atrás, ahora estamos diciendo que el que tiene la culpa de tantos problemas es Dios. Básicamente, lo que Dios nos pide es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Ese es el gran mandamiento que el mismo Jesucristo enseñó en sus predicaciones y testimonios. Amar a Dios y al prójimo como a sí mismo.
Una de las cosas que me encanta de este símbolo que se llama cruz es eso. El vértice vertical nos recuerda, perdonen la redundancia, mi comunión con Dios, mi amor con Dios, y el vértice horizontal me recuerda que tengo que tener una excelente relación con mi prójimo social. Mire lo que significa en el hebreo la palabra prolongar, cuando Dios le dice para que tus días sean prolongados. En el hebreo es de la raíz arak, y este arak viene de la raíz barak, y barak significa bendecir, alargar, detener, diferir, estable, largo, permanente. En el corazón de Dios siempre ha estado el deseo de bendecirte, de bendecirme, de bendecir la sociedad, pero a Él se le sale de las manos cuando somos egoístas, ingratos, faltos de cordura y nos comportamos como unos locos. El hombre que dijo en el siglo pasado que hemos llegado a la mayoría de edad, hoy nos estamos comportando como unos colicagados inmaduros. Vamos a concluir. Degradación generacional, apocalíptica, escatológica. Ahí aparece la gráfica. Ubiquémonos, los que nacieron de 1946 a 1964, que tienen entre 49 y 50 años, son los baby boomers. Los que nacimos entre 1965 y 1979, que tienen entre 35 y 48 años, son la generación X. Los millennials, Y, que nacieron entre 1980 y 1999, allí están. Y los Z, que nacieron del año 2000 en adelante, allí están. Y los que están naciendo ahorita en el 2020, 2021, tremenda generación. Más sistemas, más conocimiento, más digitación, más números, más de todo, pero menos conocimiento de Dios. Hay una pregunta de base en nuestras conclusiones. ¿Cómo están llegando estas generaciones física y moralmente para afrontar estos tiempos apocalípticos? Una de las cosas que me genera una fresquita en el rostro cuando pienso en la justicia de Dios es que toda esa corrupción que han producido los que están en eminencia, los políticos, toda esta gente que supuestamente nos dirige, tendrán que darle cuenta a Dios de todo, desde el detalle más minúsculo hasta el más complejo. Es lo único que nos queda moralmente, esperar el juicio de Dios, que ese sí es justo. Sin doctrina bíblica sana, afrontar estos últimos tiempos generacionales será un asunto de caos, apostasía y profanación. A veces la televisión le pega a la piñata de una manera tremenda. Les confieso, el viernes vi una película en Netflix, se me olvida el nombre, es un nombre cortico, pero la tesis de la película dice que llega un golpe de energía, así una ola de energía que daña todos los instrumentos digitales del mundo y también afecta la hormona del sueño del ser humano. ¿Saben cómo somos nosotros con 3 días sin poder dormir bien? Nos enloquecemos literalmente porque el cerebro se inflama y las paredes del cerebro apretan. Y uno de los soldados que está cuidando allá el lugar clave ve una semilla de un pino y grita ¡Granada! Y es una semilla de un pino, la patea con la bota y empieza a disparar con ese rifle a todo lo que se mueve y se matan entre ellos mismos. Estamos viviendo tiempos finales, iglesia. La sana doctrina se necesita. Es lo único que va a producir paz en nuestras vidas y un ungüento para nuestra fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Confraternidad La Floresta.